Edward Wilson dijo, Marx tenía razón. Marx. Sí, Wilson dijo, tenía razón. En todo su sistema, en la cooperación. Pero no era para humanos. Dijo, pero se equivocó de especie. Lo que pasa es que hubo una guerra tan fuerte contra la biología que los conceptos más básicos hay que explicarlos. No se puede entender la biología sin la evolución. Si vos quitas la evolución de la biología, no hay forma de entender la biología. No me puedo comer un perro, ¿me entendés? Okay. La anatomía de los músculos del rostro del perro está determinada por las características evolutivas mutualistas entre el perro y el hombre. El hecho de que en vez de decirse violencia doméstica se diga violencia de género, ¿entendés? Ya estás metiendo una cuestión ideológica en una cuestión legal. El neologismo ayuda, la neolengua complica. Pero entonces, eso que es cultural, pero es tu hermano, pero pará. ¿Y qué es un hermano? La mitad de tus genes. Hay una casa, el padrastro, la hija ¿qué edad tiene? Cuidado. Bienvenidos a Barroco Tertulia. El día de hoy no pudo venir, íbamos a hacer 3, pero no pudo venir Santi por temas laborales. Tenemos un invitado, Pato Russo, así que nada, bienvenido. Quería que te presentes un poco, contá qué estudiaste. Yo me formé de base en ciencias políticas, o sea, en la rama de las ciencias sociales, en la Universidad del Comahue. Después hice posgrados en comportamiento animal, en etología, en comunicación no verbal, una maestría en análisis y marketing político. Ok. Y tengo ganas de hacer un doctorado ahora que no tiene nada que ver con todo esto. Si me aceptan, voy a terminar haciendo un doctorado, calculo, o en ciencias biomédicas, analizando de la sociobiología y de las disciplinas que me gustan, algunos fenómenos que creo que pueden andar muy bien. Claro. Que puede arrojar luz a este momento. Una crítica que vos hacés en general, que bueno, tiene un poco como es un poco ese enfoque que vos hacés sobre la política o cuestiones sociales, es que, digamos, en la actualidad, ya desde hace un par de décadas, se analizan las ciencias sociales desde un punto de vista, digamos, muy teórico, muy social, digamos, de esta base de Locke, digamos, de que el ser humano es una tabula rasa y no se tienen en cuenta ciertas cuestiones biológicas que están de fondo, que tienen que ver mucho con lo animal, ¿no? Sí. El otro día, hablando con otros amigos, en un stream también, les comenté cuál es el concepto de conciliencia de Edward Wilson. Edward Wilson es un autor que siempre recomiendo, que es el padre teórico de la sociobiología. Si bien no es el primero en tratar de sistematizar ese conocimiento, es el que queda porque escribe el libro Sociobiología, que es... Te hago una pregunta, perdón. ¿Qué diferencia, o si hay diferencia entre sociobiología y etología? Hay diferencia, Okay. Hay diferencia. ¿Por qué? Bueno, esa es una buena forma de tratar de entender qué es lo que pasa cuando, y esto es un dato, porque muchos, viste, por ahí me escriben, todo, ¿qué puedo leer? Como ha sido tapado todo el universo que vincula el estudio del comportamiento de nosotros a la biología, es tanto que vos, viste, me dicen, ¿y Russo qué puedo leer? ¿De qué? De lo que te parezca ahí, desde Desmond Morris hasta David Bass, desde Edward Wilson hasta Tiger y Fox, desde... O sea, no hay... ¿Qué va a salir? De Robert Sapolsky hasta... Claro, no solo los distintos autores, sino distintos temas. Acá tengo uno de Pierre Vandenberg, no sé si se ve. El sistema de familia humana. Pierre Vandenberg es un tipo más de las ciencias sociales, pero que analiza, por ejemplo, la familia, el racismo, la sociedad, todo desde la sociobiología. Ok. Entonces dicen, ¿qué puedo leer? Y a veces te olvidan, ¿qué? Depende, por ejemplo. El otro día en una charla ahí en la UCA me preguntaban qué diferencia hay o cuáles son las disciplinas que sistematizan el comportamiento animal humano desde la mirada de la biología. La etología humana, por ejemplo, que es conocido para la mayoría por el premio Nobel que obtienen Lawrence, Tinbergen y von Fritsch en el 73, que es como el nacimiento de la etología, o sea, del estudio del comportamiento animal. Claro. En su propia evolución académica deriva en la etología humana. Porque claro, cuando vos empezás a hacer estudios comparativos, decís, bueno, pero en el humano, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? En el humano como Homo sapiens, ¿no? Dentro del reino animal, digamos, como una... Claro, como que se ven ciertos comportamientos, por ejemplo, en ciertos animales sociales, por ejemplo, monos, lobos, lo que sea. Exacto. Y se empieza a percibir que hay cierto paralelismo. Y empiezan los estudios. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a antropomorfizar el comportamiento de los animales no humanos. Claro. Y esto es un poco la inversa, digamos. Exacto. Animalizar el comportamiento humano. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le das un carácter humano a un comportamiento de un animal, no hay
No hay problema. Es decir, ponele. Y ahí el lobo marino llegó y se violó a la hembra de su amigo. Bueno, está buenísimo, divertido. Todos dicen, violador, el lobo. Sí, es gracioso. Ahora, cuando vos decís, y el simio fue y golpeó al otro simio. Sí, eran dos humanos, porque intentaba parearse con su hembra. ¿Para qué Claro. estás diciendo, flaco? ¿Me entendés? Ahora, es divertido de allá para acá, de acá para allá no. Claro, claro. Y esto tiene que ver, hay una anécdota de la reina Victoria cuando va a ver observar unos chimpancés. Entonces la reina Victoria, imagínate, inglesa, dice, qué parecidos que son a nosotros, espero que nadie se entere de esto. O sea, para la vieja era no, que no se enteren de esto. Sí, bueno, sí. sí, a ver, en términos de taxonomía cladística, bueno, esto es otra, ahora volvemos a etología, pero te digo, se va a desordenar. Digamos, el sistema de clasificación de las especies se da desde muchos puntos de vista. Lo que se llama la sistemática. ¿Viste? Carbon Linné, que es Linneo, Sí, Linneo, sí. del siglo XVIII, donde él Todo el tema encuentra botánico. ¿Eh? ¿No era botánico, Linneo? Claro, él hace un naturalista que venía de la botánica, pero que ahí era todo más. Viste que hoy decís qué carrera estudió. No es como ahora. No, claro, que sí. vos tenés una diferenciación. No estaba en cada tan una. especializado. Claro, entonces los tipos eran naturalistas y iban viendo por dónde. Y el tipo sistematizaba todo, desde el reino, o sea, todo, Claro, todas las categorías. hasta que llegaba género-especie. Dominio, reino, hay una regla mnemotécnica que dice, el filósofo es un rey con clase que ordena para su familia géneros de muy buena especie. Ok. Es una regla mnemotécnica Para cuando conocer digamos, las estudiás. jerarquías de... Claro, entonces vos decís, el rey, o sea, reino, es un filósofo filo, Sí. con clase, que ordena orden para su familia, género de muy buena especie. Especie, claro. Entonces, animal, y te vas estudiando con esa regla mnemotécnica toda la Las sistematización. distintas categorías, claro. De esa base partís para tratar de entender qué somos. Y para no tener la soberbia de especie que tenemos, para diferenciarnos de las demás especies y así tratarlas mal. O darles un lugar preeminente por sobre nuestra propia especie, como está sucediendo hoy con el Canis familiaris. Yo prefiero que se muera un tipo antes que un perro. Flaco, es Claro. tu especie, o sea, es una locura. Sí, sí. ¿Me entendés? Pero volviendo a eso que No te solo por decía, una cuestión, digamos, del enfoque, ¿no? De que, como es mi especie, lo tengo que saber más, sino que también desde una cuestión, si lo querés, menos biológica, más filosófica, ¿viste? Hay una cuestión de que el humano, al ser autoconsciente, tiene un valor Claro. superior a un perro. Por Pero- más que uno le puede tener todo el afecto del mundo a los perros como Milei, ¿entendés? Nunca puede estar por encima de un ser humano. Bueno, por eso yo con las filosofías orientales, poner con los chinos, viste que tienen, no comen siempre perros, pero hay determinadas Claro. fiestas donde comen perros. En términos yo pienso todo en términos evolutivos. Ok. Yo no hago análisis por fuera. Dobzhansky creo que es que no se puede entender la evolución, no se puede entender la biología sin la evolución. O sea, no, si vos quitas la evolución de la biología, no hay forma de entender la biología. Claro, sí. O sea, no. Y por eso te decía lo de un tipo que come perros. Nosotros, en nuestra propia evolución, el canis, que era el canis lupus, de los cánidos, nos ayudó a cazar, a defendernos. Vos no te lo podés comer. Claro. Me explico. Sí, sí, sí. Hubo un mutualismo. Por más en que no términos hay biológicos, tanto parentesco a nivel genético como, por claro, ejemplo, con un pero chimpancé. pero fueron muy importantes para Claro, nosotros. sí. Nos salvaron la vida, nos ayudaron a que nos dieron sustento. Entonces, el amor al perro, yo no solo amo al perro por los perros que tuve, porque lloré cuando se murieron como si fueran un humano realmente. Los amo porque también lo entiendo evolutivamente que algún ancestro mío los ayudó a vivir. No Claro. me puedo comer un perro, ¿me entendés? O sea, Pero la vos locura. crees que es una cuestión, digamos, el hecho de tener al perro por encima de otros animales, es una cuestión que ya está de alguna forma, no sé si biológica, pero que ya viene esa evolución, o es algo, digamos, social que... Bueno, ahí está ahí vamos al punto. Pues, por ejemplo, los indios tienen ese estatus para las vacas, ¿no? Claro. Y para el resto del mundo Claro. no tiene Pero sentido cuando que muere no la- se puedan hacer un asado. No, Igual bueno. sí, cuando se muere Cuando se muere la la pueden... comen. Claro, pero no la pueden matar. No me pueden matar. Entonces es como... Pero vos fíjate qué locura. Ahora, yo creo, cultura y biología son como dos hermanos siameses jugando una carrera de sacos. Siempre llegan juntos. Ok. Es imposible. ¿Viste cuando te dicen, pues, qué es lo que pasa con los charlatanes de las ciencias sociales cuando hablas de sociobiología?
Son reduccionistas, dicen, son deterministas. Esto lo vas a ver en Steven Pinker, en todos los que analizan las críticas al estudio biológico del hombre. Sí. Pinker es uno de los que dice, reduccionista no es, determinista no es. Entonces, ¿qué quiero decir? Vos decís, ¿vos te parece que con el perro lo que sentimos es estrictamente cultural porque socialmente los medios de comunicación, etcétera, los comunicadores quieren que queramos a los perros? No, no solo eso, pero lo puedes ver desde un punto de vista, digamos, de que vienen varios años, varios miles de años en los que estamos con un perro, pero digamos, eso no está, como que no tiene que ver con una cuestión biológica, sino que es algo que ya perduró en el tiempo, pero podría perfectamente no ser así. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Vos crees que es algo que ya está enraizado en... Yo creo que nuestro amor al perro es una, como muchas, tantas cosas, es una combinación de lo cultural y lo biológico. Ok. Está en nosotros. El perro, por ejemplo, tiene un músculo que no tiene el lobo. ¿Cuál? En la misma evolución. Es un músculo, no recuerdo el nombre, lo tengo en mi Instagram, alguna publicación, que es el que le permite elevar el extremo interno de las cejas y hace como un display de auxilio, que es como lo que los teóricos de las emociones básicas, los charlatanes de las emociones básicas llaman la emoción de la tristeza, la expresión facial de la emoción de tristeza. Lo tiene el perro, no tiene el lobo. Y eso que es para empatizar con los humanos. Exacto. Es producto de la coevolución complementaria entre ellos y nosotros. Okay. La anatomía de los músculos del rostro del perro está determinada por las características evolutivas mutualistas entre el perro y el hombre. Claro. Este tipo de cosas hacen que uno se fascine. O sea, es fascinante. Claro, pues ahí tenés ya un argumento para decir, ok, lo del perro y el hombre no es solo cultural, sino que hay algo biológico. Y por eso, digamos, lo que pasa en China de que se comen perros es una situación excepcional, es una anomia. Exacto. No es algo que... Exacto. Que se dé siempre. Exacto. Es absolutamente... Puede suceder que te comas perros cuando lo que está en discusión es tu supervivencia. Claro, sí. Que quizá en China habría que analizar, no lo en profundidad, cuándo empezaron a comer perros. Sí, porque en Argentina también hemos comido vez, perros en algún momento. Gatos en Rosario. Gatos en Rosario. Bueno, pero es otra cosa, es un felino. El también felino no tiene ese... No existe ese vínculo, porque aparte no hubo mutualismo. O no es tan fuerte. Claro, no es tan fuerte como el perro. Claro, son mucho más independientes los gatos, por eso por ahí no está Exacto. tan... Pero claro. ¿qué quiero decir? Bueno, se comieron perros, pero hay lugares en Argentina donde han comido perros. Claro. Hay barrios en el Gran Buenos Aires donde se comen los caballos. El caballo es muy copado y los matan y se los comen porque no tienen para comer. Claro. Sí, tengo entendido, no sé si es así del todo, pero tengo entendido que todo el tema de comer perros empezó con la hambruna durante la época de Mao. Y estaban cagados de hambre, es lo como decimos, entre mi especie y el perro, y bueno. Es que sobrevivir. La supervivencia determina todo. La supervivencia y la reproducción, somos animales de supervivencia y reproducción. Las enfermedades del ser humano hoy están todas vinculadas al sexo y a la comida. Dame enfermedades que te matan. Sí, el cáncer está vinculado a la comida. La mayoría, de hecho. Que supongamos que dentro de la oncología no pueden determinarlo fehacientemente, pero pongámosle colesterol, todas las enfermedades que no tiene, por ejemplo, la tribu Hadza, o que no tiene los Yanomami. ¿De dónde es la tribu Hadza? Y sería en la zona del Serengeti, ubicadas, digamos, en Sudán, toda una zona de África, porque ellos no están en un estado, son tribus. No, claro, en una zona. Es pero como digamos... decir, los Yanomami están en el Amazonas, entre Venezuela, Brasil, una parte, claro, pero no es que, digamos, no respetan los estados que nosotros construimos. Pero están por ahí en esto que decís, están en el oriente de África, digamos. Claro, exactamente. En noreste de África. Exacto. Por Sudán, ok. Y por eso te digo, el error de creer que todo se determina culturalmente no te lleva a entender, pero aparte, por ejemplo, homicidios, la relación de parentesco de un padrastro con una hijastra, la peligrosidad de eso. A mí me pasó, yo tuve discusiones grandes con abogados que me decían, no, para nosotros, digo, pero vos sabías que se multiplica por 40, depende de los estudios o más, la violencia entre el padrastro y el hijastro. Porque no hay vínculo biológico, decís. No hay vínculo biológico, no hay vínculo genético. Entonces, ahí vos te encontrás con cosas que... Yo soy hasta perseguido con eso. La serie esta de Netflix, Monstruos, trabaja sobre un padre biológico que viola a los hijos. Es la enorme minoría eso. Pero la absoluta minoría de los casos
de violación son mucho más comunes en padrastros. Claro, muchísimo. la mayoría de violaciones intrafamiliares son con... Generalmente alguien que no es un parentesco del 50% de sus genes. Claro. Esto es interesante como línea. También William Hamilton, Haldane, todos los que analizaron Sí, qué porque vínculo incluso tenemos con ellos. los animales por una cuestión genética tienden a evitar o no el incesto. Digamos, a no ser que es lo mismo que matar al perro, a no ser en situaciones excepcionales por una ¿Cómo vas a cuestión de matar a un supervivencia y perro? reproducción. Es ridículo. Te lo Claro. tenés que comer ahora. El tipo ladra. ¿Sabes por qué el perro ladra, por ejemplo? Un tipo, por eso yo recomiendo a Desmond Morris siempre para entenderlo. Desmond Morris es un etólogo, está vivo, tiene como 96 años, me parece. Escribió mucho sobre comunicación no verbal, etc. El perro ladra para advertir. Por eso dice, ¿viste el perro que ladra no muerde? Sí, sí. Y el perro que te va a morder, ten cuidado porque no te avisa. El perro advierte a su dueño, advierte a la manada, Claro, a sí, la por ser jauría. un Técnicamente, animal todos social. somos manadas los animales. Claro. Algunos son jauría, otros son cardumen, otros, digamos, depende. No, bueno, hay animales que son más individuales. No, pero quiero decir en términos de representación de lo plural en el animal, se dice manada. Nosotros, por ejemplo, somos tropa. ¿Sabías? Por eso se dice tropa. No sé El chimpancé es tropa, A nivel biológico, ¿cuál es la diferencia entre tropa y manada? que es la definición de determinadas especies. Es decir, nosotros somos, el perro es una jauría y la mayoría de los grandes simios son tropa. Claro. El chimpancé, nosotros. Pero por eso, digamos, conceptualmente, ¿cuál es la diferencia entre una manada y una tropa? O una jauría y No, una es lo tropa. mismo, porque manada hace referencia, ¿cómo te puedo Sí, decir? al grupo de animales, pero Exacto. pensé que por ahí, viste, había una diferencia con tropa. No sé como bien, puede ser, no sé. bien finito. Si bien, por ejemplo, las hormigas son animales que, digamos, Claro. podés decir que tienen estructura en la sociedad, no son una manada porque son cientos. Exacto, sí. Claro, entonces pensé que por ahí era una cuestión numérica o de cómo son las jerarquías o algo así. Bueno, puede haber, Pará, ya estaría bueno, lo dejamos un tópico para los que lo escuchen, que vayan a buscar cuál es la diferencia. Dale. O Porque para tocar en otro programa. El ¿no? genérico sería una manada. Pero después, ¿por qué tropa y no jauría? ¿Por qué? Claro. Los lobos son fascinantes, El concepto de alfa viene de los lobos, de David Mesh. Sí. Después él mismo lo critica, el concepto de alfa. Pero siempre algo hay. Y yo igual tenía una duda porque habías dicho, digamos, que muchas enfermedades venían en relación al alimento y al sexo. ¿Qué enfermedades meterías en esta cuestión, digamos, de lo sexual? HIV. O sea, todo lo que son ETS. Claro, Ok, sí, enfermedad de transmisión sexual. Claro. Vinculadas al placer que nos genera el orgasmo. Claro. A ver, imagínate que no fuera lindo tener un orgasmo. ¿Cómo harías vos para vehiculizar la reproducción de la especie? Claro. Si no fuera lindo. O sea, esa gente dice, bueno, a alguien por ahí no le gusta. Sí, Pero, eso no sé si escucharon una vez que los animales no disfrutan el orgasmo. O sea, no. Entonces lo hacen todo por instinto. Bueno, de hecho, una pero- mantis se le come Claro. la cabeza al macho y Claro, sigue. si fuera racional no se habrían extinto ya. Por supuesto. Y fíjate otra cosa. Entonces, sobre- claro, al ser racionales necesitamos el orgasmo porque si no nos haríamos... Por supuesto. Y de hecho, la mantis tiene más posibilidad de reproducirse la que se banca a morir. Ok. Por la misma expulsión de gametos al momento de quedarse sabiendo que va a ser la cena de ella, de la hembra. Eso es muy interesante desde el punto de vista biológico, porque hay un concepto, yo no lo volví a leer y llamé a un amigo, un profesor grosso, y no me lo supo decir, pero hay un concepto que es el concepto que entrecruza la supervivencia y la reproducción y hace una línea en el medio. Por ejemplo, ¿cuánto es capaz de cortejar un pavo real cuando se acerca a un tigre? ¿Cuánto hay? ¿Qué prima? Claro. Ese es un concepto muy interesante. Sí, creo que Freud hablaba, bueno, de los instintos Sácamelo, sexuales. listo, sácalo. No, pero Cortá. digo que es parecido. Cortame, El tema hablaba de instintos sexuales y creo que se llamaba instintos del yo, como eso, la cuestión reproducción y supervivencia, que son como los dos instintos básicos de cómo se mueve, qué motiva al ser humano y bueno, un poco de fondo esas son las dos motivaciones que tiene todo animal. ¿Vos te diste cuenta que el sistema freudiano está hecho sobre la biología, pero con otras palabras, ¿no? Yo algo que había mencionado en otro capítulo es el tema, por ejemplo, de que muchas cuestiones, por ejemplo, el gnosticismo, viste, hablaba de
cosas así, faloperas de energía sexual y qué sé yo, con todo un trasfondo, eso trascendental y qué sé yo. Bueno, lo del sexo tántrico, todo eso. Después viene Freud y lo habla con el tema del libido. Y eso es básicamente lo que hacen la testosterona, digamos, todo el rol de las hormonas. De hecho, Freud hablaba de la sublimación, que básicamente si una persona no utiliza esa energía sexual en cuestiones, ¿cómo se llama? Digamos, bueno, reproducirse, sí, que esa energía sexual se sublima y se va a otras cuestiones. Bueno, al ser los humanos, digamos, racionales, se va a cuestiones, no sé, artísticas o científicas, digamos, cualquier tipo de actividad, viste, que en la que uno pone su voluntad. Bien. Bueno, es interesante. ¿Viste eso del ello, el super yo? Sí, es que un poco, a ver, ¿qué pasa con el psicoanálisis? Freud ya tenía una base biológica, con el tiempo se fue distanciando de eso. Claro. Bueno, pero además la biología fue verdaderamente anatematizada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay toda una cuestión ahí sobre por qué correr a la biología. Okay. El otro día creo que lo hablaba con vos sobre el concepto de psicología evolucionista y de sociobiología. De que sociobiología, digamos, se suele decir como psicología evolucionista porque sociobiología suena mal, como tema de razas y cosas así. ¿Qué pasa? Vamos a poner psicología evolucionista para poder hablar de biología. Ahora, nadie es racista ni nadie es nazi de los que hablan de sociobiología. Al contrario, la inmensa mayoría han sido o los han combatido, pero bueno, es así. Eso te iba a preguntar, ¿no? Como que se suele, por ahí hay gente que, digamos, hablar de esta cuestión de analizar la sociología desde un punto de vista biológico y lo asocian automáticamente con determinismo biológico, teoría racial, etc. Exacto. Claro, vos no crees en la existencia de razas humanas. A ver, pará. Hay una especie. Sí. Y determinadas características producto de la selección natural y la adaptación al medio llevan a que tengamos diferencias, por ejemplo, en la melanina, en la epidermis. Nosotros dos somos más caucasoides. Ahora, si nosotros viviéramos, nuestros hijos, en África, muchos siglos, muchos miles de años, ¿vos pensás que seríamos iguales? Claro, no. No. Entonces, para mí las razas, como definición de determinadas características anatómicas, etcétera, sí existen hoy, pero van a seguir existiendo. Entonces es una estupidez decir que hay razas superiores. Porque la superioridad en términos humanos se define para mí en capacidad de adaptación. Entonces dudo mucho que los caucásicos sean los más superiores. Me gustaría verlo. Por ejemplo, y dentro de las discusiones sobre el coeficiente intelectual, Philip Rushton lo que dice que son los orientales, no los caucásicos. Sí, de hecho los países con más IQ son Hong Kong. Entonces, realmente está preparada la Es que gente. también eso justamente, digamos, es muy difícil limpiar de variables sociales, porque viene gente y te dice, no, en África tienen IQ de 60, qué sé yo, y bueno, boludo, si están comiendo 3 pelotudeces por día, digamos, no tienen la nutrición para desarrollar el cerebro. O sea, es muy difícil, digamos, poder probar la existencia de razas porque justamente no se puede limpiar de estas cuestiones. Bueno, con ninguna ciencia social puede, viste, hace poco extraer la cuestión. Escuché a un flaco que un día creo que le dije las variables. a Gaby, me voy por la rama, pero es medio caótico, pero no, está bien, sirve. Hace poco escuché un flaco, Leonardo Orlando, un flaco que tiene así el pelo como Maradona. No sé si lo escucharon, ¿vos lo viste, Juan? Un tipo tiene el pelo como Maradona, el flaco es politólogo, lo cancelan cuando va a dar un curso de posgrado, lo cancela un colectivo feminista en Francia, una universidad muy importante. Y el flaco dice, basta, viejo, ya es mi trabajo. O sea, y ahí cuenta cómo fue la historia. El flaco es argentino. Y él dice, un título de ciencias sociales hoy, ciencia política, sociología, es como astrología. Y es más, dice, por lo menos la astrología no mueve los signos, son los mismos. Dice, no te va a decir que un signo es mejor porque es más masculino o más femenino. Dice, no, lo que se enseña hoy está tan lejos. Y él es el que me lleva, yo ya había leído Consilience, que es el término de conciliencia de Edward Wilson, me lleva a volver a ese libro, porque él dice, ¿cómo puede ser que despeguen a las ciencias sociales de la biología? Vos sabés que la conciliencia, un libro que le mando a todo el mundo, se consigue en PDF, de Edward Wilson. La conciliencia es entre disciplinas. Sí. Vos tenés, digamos, como la superioridad, por eso se llama PhD,
La superioridad es el sistema filosófico. ¿Por qué? Porque vos para poder pensar un número tenés que poder entender que estás pensando un número. Claro. Sí, bueno, lo que decíamos antes de la especialización, o sea, vos ves la antigua Grecia, un filósofo era al mismo tiempo matemático, botánico, hablaba de metafísica, hablaba de política, y eso eventualmente... Pero por eso, pero era filósofo. Como digo, como es inabarcable ese conocimiento, se va especializando en humanidad, después en, no sé, ciencias políticas, Exacto. como que va bailando más fino. Pero si todo, digamos, proviene justamente de la filosofía, es la madre es la madre, entonces, de todas las ciencias. ¿Qué dice Wilson? Bueno, sistema filosófico, filosofía, matemática, astronomía y geología, física, química, biología y ahí las ciencias sociales. Ahora, ¿qué pasa? Claro, porque no podrías comprender las ciencias sociales sin la biología y esa sin la química. No podés entender la química sin la física sin la matemática. O sea, ¿me explico? Hasta que vos llegás. Por ahí me equivoqué en el orden de una, pero bueno. Pero sí, se entiende la idea, sí. Se entiende la idea. ¿Cómo vas a dividir las ciencias sociales totalmente de la biología? Estás perdiendo el eslabón. Claro. Y cuando vos la dividiste, quedó todo sujeto, y acá viene el problema de lo que denomina la batalla cultural, quedó sujeto a la posverdad. Quedó sujeto a que no hay verdad. Pues si yo te digo a vos, es igual el macho que la hembra, porque la construcción de macho y hembra es de la biología porque los biólogos eran nazis. Yo digo, mirá, o sea, los biólogos existen antes de los nazis. Claro. No es por ahí, el estudio de la anatomía es anterior. Sí, yo pienso que hay una cuestión ideológica, digamos, si se tiene una idea con base biológica y de ahí se plantea la sociología, digamos, si se tiene en cuenta la naturaleza humana y, digamos, su vínculo con lo animal, es imposible plantear ideas como, no sé, las utopías comunistas o las, digamos, eso, todo tipo de ideas utópicas, como lo que decía antes de Locke. ¿Entendés? Hay ideas que son incompatibles con la realidad, entonces lo que se hace es justamente extraer esta cuestión biológica y tomar solo lo social y decir, bueno, el ser humano es social, digamos, cultural, quiero decir, y no es solo eso. Bueno, es parte, pero no es solo eso. Eso que decía Augusto es muy bueno. El ultraindividualismo no tiene absolutamente nada que ver con el Homo sapiens. No tiene nada que ver con nosotros como especie, el ultraindividualismo. Claro. Y tampoco el ultracolectivismo, porque no somos ni abejas ni hormigas. Exacto. Viste que Edward Wilson, yo lo digo la vez pasada en una entrevista, Edward Wilson dijo, Marx tenía razón. ¿Quién? Marx. Sí, Wilson dijo, tenía razón. En todo su sistema, en la cooperación, en todo. Pero no era para humanos. Dijo, pero se equivocó de especie. Es una genialidad la frase de Wilson. Es una genialidad. Porque dice, los himenópteros, las hormigas, las termitas, las abejas, tienen ese sistema, pues son haplodiploides. Ahí nos vamos. Claro, y no porque leyeron a Marx, sino que lo tienen biológicamente. Exacto. No digo tampoco, ahí sí seríamos deterministas, es decir, que como nosotros somos, eso sí sería un determinismo. En el caso de los humanos, no de las abejas, que es biológico. Claro. Pero en el caso de los humanos, la cultura, aunque vos no lo creas, modifica cosas que repercuten luego en la misma biología. Mira, por ejemplo. Y por ejemplo, lo que están haciendo ahora es una trabajar sobre la sexualidad, las hormonas, el adelantamiento de la menarca. Eso a la larga, si se sostiene, modifica a la especie de Homo sapiens, sin duda. Ok. Sin duda, porque vos te das cuenta, hormonizan, es decir, la masculinidad empieza a perder. Eso decís que no muere a nivel individual, sino que puede, digamos, perdurar evolutivamente. Lo que pasa es que lo que pasa es que hay un error. La gente dice, porque siempre vamos a estar por encima de nuestra diferencia, porque como especie tenemos que sobrevivir. No, nunca es como especie. Somos individuos. De una especie, pero individuos. No pensamos como especie. Claro, y también tenés los grupos internos, lo que sería la manada. Claro, no. Fundamentalmente vos tenés tu familia. Y esto es lo que decíamos hoy, que te decía de Hamilton. Dice, yo no doy la vida por un hermano, pero por dos sí. Porque vos tenés el 50% de los genes. Okay. Y doy la vida por 8 primos. Viste que generalmente los primos son medio marmota, pero vos por 8 primos da la vida, no lo das por uno. Claro. Entonces, el tipo lo que quiere decir es, y que además lo demuestra en otros tipos de primates, cuando dan gritos de alerta, cuando viene un depredador, vos el grito automáticamente delata dónde estás. Ahora vos tenés que salvar a tu familia. Preferís dar el grito y correr el riesgo. Claro. Ahora, si no hay familiares tuyos, lo comprobaron,
determinados primates no dan grito de alerta. Claro, bueno, no hay quien... No hay genes. Claro. O sea, vos decís, pará, es un determinismo genético. Ay, pero entonces, ¿por qué salís a salvar a tu familia sí o sí? Y los que salvan a otros, ¿por qué son tan héroes? Nadie se le da medalla de héroe a alguien que salva a un hermano. Nunca le da una medalla de oro a alguien que salva a un hermano. Claro, sí. Sí, está en vos. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque es tu hermano. Y pero entonces, eso que es cultural, pero es tu hermano, pero pará. ¿Y qué es un hermano? La mitad de tus genes. Tu sobrino, Ok, un cuarto de tus entiendo. genes. Tu hermano te puede dar un cuarto de tus genes replicado. ¿Me explico? Sí, sí. Cuando los culturalistas extremos, los que adhieren al modelo estándar de las ciencias sociales, que ahí recomiendo siempre a David Stamos, con S-T-A-M-O-S, que escribe un libro que se llama Evolución y critica el modelo estándar de las ciencias sociales, dice, muchas de las cosas que creemos, que son estudios de ciencias sociales, están determinados ya en estudios biológicos hace 100 años y te lo dan como las grandes novedades. Claro, sí, sí. Porque venimos atrás de la biología o pensás que las ciencias sociales están adelante. No, claro, sí, ese es el planteo de fondo de esto. Claro, Justamente. Si no, y es más probable que vos aciertes respecto de cuestiones complejas, muy complejas, del comportamiento social de nosotros en una ciudad o en un pueblo, viendo el trasfondo biológico que haciendo análisis de criminología despojada de toda biología. Por la criminología, por ejemplo, otra de las disciplinas que dejaron la biología de lado, Ok. después del Lombroso, por el determinismo del Lombroso y de la escuela positivista. Ok. Ahora, no significa eso que no haya algo de eso. Entiendo, sí, sí. Hay una casa, el padrastro, la hija que edad tiene, cuidado. Claro. No, cuidado. Yo, por ejemplo, me caso, tengo un hijo, me separo, la piba tiene 14, 15 años, el tipo lo veo, hay un problema. Creo como hay mayor tendencia... Y sobre 9.000 casos decían un 3,4% de abusos de padrastros contra un 0,02% en padres genéticos. Claro, si lo ves Estudio así, el en Finlandia. porcentaje es enorme la Es diferencia. altísimo, da 151, ¿me entendés? Da altísimo. Ok. Ahora, por eso, ¿pero por qué? Porque es para danger. Ahí, cuidado. Prefiero pensar con la sociobiología que con los manuales de la cátedra de sociología de la UBA. Quede tranquilo, quede tranquilo. ¿Sabes? Te iba a preguntar, ¿me recordás el nombre del argentino que dijiste que cancelaron? Leonardo Orlando, le mando un saludo si lo ve. Hacéselo llegar de alguna manera por Y Instagram o por coso, voy porque a me ver parece cómo. un fenómeno. Ok. ¿Qué fue concretamente lo que ocurrió que me dijiste que fue un colectivo feminista el que lo canceló? Sí. ¿Por decir no, esto de la sociología o se metió concretamente con el feminismo? No, él iba a dar, no recuerdo exactamente cuáles eran 2 o 3 clases de posgrado y se ve que obviamente él se especializa en psicología evolucionista. Ok. Entonces va a dar una charla que era polémica. Polémica. Cuando vos te dicen polémico es no se adapta a los estándares Al discurso oficial al obligatorio. Exacto. Que puede ser hoy el que es, dentro de 100 años otro, dentro de 50. Sí, sí. Prepárate, porque vos tenés 19 años. Vos no vas a vivir siempre con este. Vos no vas a ser contrasistémico hablando de sociobiología dentro de 50. Dentro de 50, por ahí somos nosotros los que mandamos. O dentro de 20. Esperá. No, yo sigo un canal que habla de filosofía, que probablemente lo traigamos en un próximo programa, que decía, digamos así medio, porque es un tipo que ha leído muchas cosas, y decía que seguramente en un futuro se va a ir a la desmesura opuesta desde la relativización, digamos, este culturalismo extremo a un determinismo biológico. Siempre. Giramos siempre, ¿no? Hay como un péndulo. Claro, sí. Por eso nunca olvidar que lo cultural son hermanos siameses. Esto lo dice David Claro, Wallace. negar cualquiera de los dos es Es una absurdo. pavada. Porque vos podés trabajar sobre cuestiones que para nosotros pueden ser muy malas. El racismo, por ejemplo, por una diferencia de piel, existe el racismo. Es decir, y culturalmente se creó el racismo. Ok, sí. Porque la verdad, no vivíamos en el mismo lugar. Claro. Entonces, ¿qué pasó para qué? Entonces, si vos no te das cuenta que eso es cultural, si vos no entendés que es una cuestión de melanina en la epidermis, vas a pensar que sos mejor que el negro, ¿me entendés? Hay un problema ahí. Entonces, de la misma manera que critico lo ultraculturalista, critico esa idea de superioridad Sí, racial. con eso del racismo, bueno, hay una... Uno se da cuenta de, por ejemplo, la esclavitud, digamos, hay una idea errónea de que
la esclavitud y la cuestión racial estuvieron siempre emparentadas, si no es así. No. De hecho, bueno, en la antigüedad daba totalmente lo mismo. Se esclavizaba, viste, a los prisioneros de guerra, Sí, lo que sea. obvio. E incluso digamos, durante la época del Imperio Otomano, tenías árabe, morocho, esclavizando, digamos, gente de los Balcanes. Sí. Sí. Los genízaros creo que eran tropa de élite, que eran pendejitos de Serbia, que los agarraban, los entrenaban y terminaban siendo soldados del Imperio Otomano. Entonces ahí está claramente lo que decís de que es una cuestión cultural de los últimos siglos, Sí. y que digamos, no está enraizado en una Ese cuestión dato, biológica. ese dato que das vos muy bueno. Se nota que estás en relaciones internacionales. Vamos a hacerle propaganda, voy a hacer crack. Voy hacia los 19 hablas y va a ser un crack tremendo. Ese dato que vos das también demuestra que hubo una propaganda para tratar de decir que la biología fomenta el racismo. Pero pará, que tiene que ver también con acaparar cátedras. En última instancia tiene que ver con eso. Sí, Tiene que ver con ganar el control. claro. Este discurso no puede ser bueno si yo intento buscar una cátedra en una universidad. Yo estoy seguro. Yo entro a una facultad y digo, voy a dar esta charla hoy, meto 500 personas a los 10 días. Porque siempre buscas lo contrario. Siempre buscas qué hay ahí. No buscas lo que te dan todos. ¿Quién tiene ganas de Claro. hablar de Foucault? Sí, sí. Derrida. Viste, basta, viejo. O sea, tienen ganas. Es más, yo hoy arranqué con etología y mira dónde terminó la charla. Vos te das cuenta, vos te das una idea cuando vos hablás en mi neocórtex la cantidad de cosas que se disparan con 86 mil millones de neuronas, con más de 1000 conexiones cada una. Cuando vos decís esto, toda la información que se procesa ahí adentro para decirte para, y se va. Ahora, hay que sistematizar. No tengo ninguna duda que en 10, 15 años va a haber 100 como yo, 200, 500, 1000 que van a decir salgamos de esto, viejo. Y yo te digo que la mayoría de los libros que leí, yo me fui de la facultad en ciencia política, en ciencias sociales, sin tener una definición buena de poder. Vos terminás ciencia política sin poder definir el poder bien. Imponer la voluntad. O sea, esas definiciones de Weber, son definiciones tontas. Si no tomás la biología, la cuestión de poder no la podés analizar, por ejemplo, en el macho y en la hembra. Tenés problemas muy complicados para definirlo. ¿Por qué las mujeres en política menos que el hombre? ¿Por qué la mujer accede menos a un cargo de poder? ¿Qué significa el poder para el macho o para la hembra? Okay. Te digo, anda a buscar a David Bass, anda a buscar... Y cuando vos vas a buscar a David Bass y estabas leyendo a Gramsci, te chupan huevo Gramsci. No volvés más a Gramsci. Claro, sí. No volvés más. Porque la verdad, porque ahí conectás la conciliencia de Edward Wilson y pasás de social a biología. Con eso del macho y la hembra te iba a preguntar ahora, pero eso también, viste, Schopenhauer, que escribió el mundo como voluntad y representación, digamos, habla de esto, ¿no? De cómo en el fondo de todo, bueno, es una perspectiva filosófica, ¿no? De que está la voluntad de poder, Nietzsche después habló de la voluntad de vivir, digamos, que tenés esa cuestión de que, digamos, tiene un poco de eso, ¿no? De que al fin y al cabo, dice, el hombre, el animal, todo eso es voluntad de, bueno, en este caso de sobrevivir, reproducirse. Y termina siendo eso. Y que en el fondo es la lo mismo. voluntad en la naturaleza, porque él después se hacen recortes del mundo como voluntad de representación que hay que leerlo, ¿eh? Sí. Te digo, lo encarena, todo bien. Sí, es Disculpa. un libro. No, disculpa. Disculpa, Artur. En última instancia se termina trabajando sobre esos dos conceptos. Ahora, ¿no es mucho más fácil empezar a pensar sobre esos dos conceptos y bajar a las ciencias sociales? Claro. ¿No te parece, Augusto, que es más lógico pensar como la conciliencia y después pensar desde la física a la química, de la química a la biología y de la biología a las ciencias sociales para explicar los fenómenos? Claro, sí. No es más Totalmente de difícil acuerdo. tener que saltar a buscar para arriba, es como el hoyo. ¿Cómo va de abajo a arriba? Caer caes. Sí. Sí, a ver, es sencillo como poner el ejemplo, ¿no? Que vos dijiste digamos, que dijiste, ¿no? En esa jerarquía la física está por detrás, o digamos, viene antes que la química. Es imposible Sí. explicar la química sin la No, física. imposible. Y asimismo es imposible, digamos, por ejemplo, explicar el comportamiento biológico de un animal sin entender las reacciones químicas Totalmente. que hay en el cerebro. Totalmente. Toda esta cuestión de los neurotransmisores, todo eso. Entonces, está claro que, digamos, lo que decís vos, esta jerarquía, las conciliencias se llama. Conciliencia. Si lo buscan como, si leen bien en inglés, en castellano está. Yo después te lo voy a pasar a vos en PDF. Yo odio leer en PDF, porque me gusta el libro. Sí, Hay a mí una relación también. Con el libro. Pues vas, volvés, lo marcás. Es una...
lo que digo sobre ir, volver o tratar de entender los fenómenos es que realmente, salvo en las ciencias sociales, en los demás no se puede. Entonces vos decís, hay algo raro ahí, es excepcional. Si vos querés explicar desde lo cultural sin tocar la biología, es excepcional. Claro. Es decir, no puedes entender las valencias en química sin la física. Sí, sí, sí. Y sin la matemática para saber cuántos átomos. Y lo estás pensando, con lo cual es filosofía. Entonces digo, lo que vos decís, por ejemplo, Freud, cuando vos empezás a estudiar de neurobiología, yo fui y me hice todo el cuatrimestre de anatomía, sobre todo el cerebro, etcétera, en la Facultad de La Plata, que no se puede. Yo iba y me metía, hablaba con los profesores, todo, pedía la carpeta, todo. Bien. ¿Qué encontrás con la relación entre el neocórtex y el sistema límbico, dicho de manera, ¿cómo te diría?, reduccionista, ¿no? Sí. Los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, que vos vas a decir la amígdala, el temor, el ataque, que vos te encontrás con el sistema límbico y con el neocórtex. Sería más o menos así: el ello y el superyo. Sí, sí, sí. Te dice, Comé, agarrate esa mina como puedas. Rompele la cabeza al novio y... Rompele la cabeza a ese idiota y sacásela. Y te dice, pará, le rompés la cabeza y son de 3 a 6 años, no es escarcelable. ¿Entendés? Claro, sí. Acá el neocórtex te habla. El neocórtex tiene lo que leíste del Código Penal y te dice, no sea boludo. O sea, vos llamás a tu amigo. Che, si le pego, no, boludo, vas preso, no le puedes sacar la mina. Sí. Bueno, eso era en el Paleolítico. Está bien, pero nuestro cerebro es del Paleolítico. ¿O vos qué te pensás, que nuestro cerebro es del sistema legal? No, claro, sí, sí. ¿Sistema legal cuánto años tiene? Estamos hablando de los romanos, que tiene 2000 y pico. Sí, del Código Hammurabi, creo que es escrito, el más antiguo. Pero que era más, digamos, menos sistematizado, digamos, con los romanos ya empieza toda la diferencia. Claro, sí, pero digo, tenés, no sé, 5.000, 7.000 años. ¿5.000 años? 5.000 años para nosotros son 8, 80, 160... ¿Qué llega a existir? 240 generaciones. Yo creo que si haces un buen árbol genealógico, por ahí llegás. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo la especie humana? ¿Cuántos millones de años? 3,5 millones más claro, o menos. Sirve para poner en perspectiva lo que son 5.000 años de... Por eso digo, no es nada, es un hipo. Sí, en nuestra historia. Un pedo en una canasta. Y también esto que decide la especie humana. Yo en un momento me vuelvo loco y trato de entender. Sí, pero ¿en qué momento empezamos a hacer, ponerle un Australopithecus a Farensis, ¿no? Australopithecus o Pithecus es mono. Okay. Austral es austral, es el mono austral, mono del sur. Es fundamental para la gente, siempre le digo, lean un poquito de la etimología de las palabras para tratar de entender qué carajo significan, porque además les va a servir en las carreras. Sí, 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 es muy útil saber etimología porque útil. Conectás más las ideas incluso. Conectás las ideas, porque si vos lees esa palabra y no sabés qué carajo significan, no te da ni para machetearte. O sea, no le vas a cerrar en la macheteada. Claro, o sea, sí. Flaco, está complicado ahí. Por lo menos sabete algo de etimología. Que el etimos es la verdad. La etimología, el etimos, la verdad de lo tratado. O sea, el etimos, el concepto verdadero. No sé por dónde carajo andábamos, pero estaba conectando una idea ahí. Estábamos, te sobre lo de la yo, especie humana. Sí, no, eso es lo interesante. Antes, sí. Porque te dicen, no, pero el neocórtex, y siempre habla de Phineas Gage, el que se vuela en la corteza prefrontal ventromedial, que es un poco, digamos, el área del cerebro. ¿Cómo es eso? Que fue un caso que puede ser. Muy conocido. Me suena, sí. Sí, que el tipo trabajaba en los ferrocarriles en Estados Unidos, y pisando la pólvora se dispara el fierro y le entra por acá, le saca un ojo y le vuela parte de la corteza prefrontal ventromedial. El neocórtex. Claro, y lo interesante de eso es que se demuestra que nuestra forma de ser no está vinculada únicamente en términos teológicos con lo bueno y lo malo y en términos culturales con lo que aprendiste. Porque lo desaprendés cuando te vuelan la cabeza. Claro. ¿Me explico? Sí. De la misma manera perdés la vista si te pegan o te dan una parte en el lóbulo occipital que procesa la corteza visual primaria, etc. Entonces, una vez que empezás a estudiar el cerebro, todas tus máximas respecto de nuestro comportamiento se empiezan a desvanecer. Y se llama psicología evolucionista porque fundamentalmente trabajan sobre la neurobiología de nuestro cerebro. Ahora, es mucho más claro decir sociobiología porque incluye también el aspecto más anatómico, el todo. Claro, O sea, no solo lo psicológico, sino... todo, la relación fisiológica, que también está vinculada obviamente. Es nuestro
software, con lo cual el cerebro siempre define todo. No hay nada que pueda pasar sin que suceda. No, claro, sí. Pero quiero decir, es mucho más inteligente desde el punto de vista de la economía de esfuerzo para comprender algo, que es a lo que vamos. Por eso hablar con la con la X, es complicado para nosotros, no nos permite procesar rápidamente las ideas. Claro, sí. Yo tengo que decir, hola chiques y chicas, es complicado, ¿no? No me compliques. Claro, sí. Porque el lenguaje está hecho para no complicar. Algo que decía el tipo el que habla de filosofía, Oscar se llama, que bueno, también creo que es una idea que toca Juan Carlos Monedero en un libro que se llama Lenguaje, Ideología y Poder. Juan Carlos Monedero, claro, es un tipo de acá de Argentina, pues se llama exactamente igual que uno de España, que es del PSOE, no, nada que ver. Sí, nada que ver. Es católico. Bueno, Oscar habla del tema de, digamos, que no es lo mismo un neologismo que sirve para agilizar el lenguaje que la neolengua, ¿viste? Tomando el concepto de Orwell, que lo que hace es, digamos, dificulta el pensamiento. Exacto. Entonces, mete cuestión ideológica, entonces no podés hablar de un hecho sin interpretarlo. Por ejemplo, el hecho de que en vez de decirse violencia doméstica se diga violencia de género, ¿entendés? Ya estás metiendo una cuestión ideológica en una cuestión legal. Entonces ese es el problema con las neolenguas, que obstruyen la capacidad de razonar, porque al fin y al cabo razonamos gracias al lenguaje, digamos. Uno cuando piensa tiene un discurso interno. Totalmente. Y bueno, eso, ¿no? Sí, no, es muy bueno lo de neolengua y neologismo. Los neologismos para mí, yo los permito hasta el final. ¿Por qué? Porque te ayudan a explicar algo con una sola palabra. ¿Viste? Neologismo, vos tenés que sintetizar. Sí, sí. Después, a la larga, la RAE lo incorpora. Claro, sí. Pero digo, el neologismo ayuda. La neolengua complica. Claro, y bueno, dice un poco eso, ¿no? Que en el neologismo tenés que el lenguaje se está construyendo del uso, desde abajo hacia arriba, y después lo formalizan los diccionarios. Exacto. En cambio, la neolengua dice, no, vamos a hablar con la E. Y se impone de arriba hacia abajo, y así no es como funciona el lenguaje. Y que, Augusto, no es un tema... Yo pienso, todo esto te lo repito, como muchas dice, porque vos tenés una ideología. No. Yo pienso todo en términos evolutivos. O sea, después, obviamente, agrego el factor cultural y es comprensible, porque además la evolución... Este es un concepto importante. Lo biológico siempre incorpora lo cultural. Porque el medio, el concepto de ecología del comportamiento, que es otra de las ramas, viste que hoy empezamos hablando de etología. Sí. Y vuelvo ahí, y después si querés volvemos acá, porque el que escuche esto va a tener un quilombo la bocha que va a ser tremendo. Pero sí, vamos a ver porque nosotros siempre ponemos, viste, en la barra de YouTube como distintos capítulos. Claro. Y a veces es un quilombo organizarlo. Ya te digo que es imposible. Ya te digo que es imposible. Pero porque vos no estudiaste. Si vos estudiabas, esto no era imposible. Me traías 4 o 5 temas y esto lo armábamos. Pero pará, es crack igual. A pesar de que haya venido desnudo, es crack igual. ¿Cuál es la diferencia entre etología y ecología del comportamiento? La etología fundamentalmente es la observación del comportamiento animal en su medio natural. Está perdiendo la posibilidad del campo de la etología de desarrollar ese tipo de estudios porque nosotros estamos invadiendo el campo natural de la inmensa mayoría de las especies. Claro. Entonces, vamos a observar los leones y ya hay camionetas al lado del león cuando lo vas a ver cazar. Claro, sí. Entonces tenés ese condicionante que... Ya el león cazaba así o el león caza así cuando hay camionetas. Claro, sí. No lo podés saber. Eso lo decía, viste, Ted Kaczynski. Tiene un libro, porque digamos, pese a ser neoludita, estar a favor de destruir toda la tecnología, tiene un libro criticando el anarcoprimitivismo, porque dice que son un montón de pelotudos que si de hecho estuvieran en una situación de... Bueno, estar en lo primitivo los hace mierda una hoy, fiera en cualquier momento. Sí, pero absolutamente. A cualquiera de nosotros. De hecho, él dice, el estado de naturaleza... Él dice, digamos, ataca a la civilización, a la sociedad industrial, qué sé yo. Dice, es una mierda. El estado de naturaleza también es una mierda. Pero dice que esta es todavía peor, ¿no? En eso discrepo, pero bueno, es su idea. Pero él lo que decía es... Bueno, de hecho decía, ¿no? A estos anarcoprimitivistas lo mandás un día al bosque y te tienen que cavar para sacar los tubérculos, se pegan un tiro. Bueno. Y hablaba, un poco de esta cuestión y decía que un montón de antropólogos que, digamos, hablaban de esta cuestión, ¿no? Porque él critica, ¿no? Dice,
en las tribus primitivas la vida es una mierda, ¿entendés? Tenés violación, tenés asesinatos por cualquier cosa, o sea... Depende cuál. Claro, eso ahí, decía. ahí volvemos. Pero dice, mucha de esa antropología está o condicionada Exacto. ideológicamente o condicionada Totalmente. porque las tribus salvajes ya no están totalmente desconectadas de la civilización. Ahí ya volvemos, hay como cierto... Bueno, por ahí a gusto volvemos. Por eso digo que es como... Yo tengo unas ganas de hacer un posgrado. Digamos, le tengo que dar la legitimidad de un buen doctorado bravo. Doctorado en comunicación lo puedo hacer yo, lo termino. Te quita legitimidad para discutir estas cosas. Entonces hay que hacer uno bravo. Claro, sí. Tampoco sería en antropología cultural, porque la antropología cultural es la que ganó, la que desciende de Fran Boas. Yo toda esa cháchara, okay. No. La única antropología que le recomiendo a la gente si quiere aprender realmente la evolución del hombre es la que se da en la Universidad de La Plata. Que es evolutiva, es zoología, es evolución. O sea, ahí no hay sanata. Vas a tener que estudiar biología y no la sanateás. No es el hombre en sociedad y perspectivas humanas. Como 4 materias en antropología de eso, ¿viste? Nada, sí, sí. Que la aprobaba en una noche. No, esta es en serio. Lo que vos decías recién, por ejemplo, un concepto que no te dejó pasar, pero no porque vos lo digas mal, el estado de naturaleza de Hobbes. Fíjate, crecimos y lo que nos formamos en ciencias sociales escuchando esa estupidez fenomenal de Hobbes. El Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. No hay menos animal malo para su propia especie que el lobo. O sea, el lobo juega desde cachorro a juegos que le hacen entender mucho mejor la caza cooperativa. O sea, no tiene nada de lobo. Cuando mucho el león es un león para el león. ¿Entendés? Claro, sí. Pero el lobo es un animal maltratado por la estupidez académica del mundo. Y además, viniendo de Hobbes, del siglo... Nada bueno poder en un inglés, eso sabelo siempre. El mejor inglés es el inglés muerto, recordalo. ¿Viste a los 19 lo tenés que saber. Blas de Leso decía, un buen español siempre mea mirando hacia Inglaterra. Bueno. Así como los musulmanes rezan mirando a la Meca. La Meca, sí, es verdad, hay algo de eso. Pero digo, todos esos conceptos cerrados, vos fíjate Locke, todo errado. Hobbes, todo errado. No, a ver, lo que está bien de Hobbes es que, sí, digamos, bueno, es contrario a esta idea de Locke de el humano es una tabla rasa o de Rousseau de el humano es bueno. Digamos, el ser humano es un animal, o sea, no lo dice así, pero dice, es un hijo de puta, es egoísta. Entonces, creo que lo de estado de naturaleza está bien para diferenciar. Está bien en contraposición a los demás. No está bien... Pero te digo que está bien porque, digamos, diferencia a lo que es un humano, digamos, ya sé que siempre tiene... Es como, porque también puede ser, claro, también tiene comportamiento siempre está la cuestión biológica. Altruista. Claro, siempre está la cuestión biológica, la cuestión social, claro. Pero lo que tiene el ser humano es que puede ser o no civilizado. Y ahí sí está la diferencia de que estado de naturaleza, digamos, lo podemos entender como cuando no está civilizado. Pero sí que es un error, como decís, por ahí entender estado de naturaleza como que en el momento en el que el ser humano se hace civilizado, ahí, digamos, se desconecta de la biología mágicamente, no ocurre eso. Y además era eso, bueno, no civilizado, y la civilización lo corrompe. Claro, eso es lo que dice Rousseau. El buen salvaje. Claro. Todas esas teorías son teorías que si los tipos hubieran bajado de la biología a las ciencias sociales, nos hubieran ahorrado... si hubiera habido... porque no contractualismo estaba... de materia de historia del pensamiento político. Teoría política 2. ¿Sabés lo que me hubiera ahorrado? Estas boludeces la tuve que estudiar. Digo, hubieran bajado desde ahí... Y lobo del hombre, es egoísta por naturaleza. Por naturaleza. Sí, esa discusión no se habría tenido. Porque por naturaleza mete la naturaleza. Claro. Es una palabra brava, ¿eh? Si metés naturaleza, tenés que venir atrás con mucho conocimiento. Sí. Bueno, es que, a ver, el avance de la antropología no era la misma. Pero ahora actualmente tenés ideologías basadas en el pensamiento de Rousseau. Y ya no estamos con la antropología de la época de Rousseau para andar diciendo esas pelotudeces. Exacto. Ni con la síntesis claro. darwiniana, ¿me entendés? Yo lo que digo, seguimos estudiando eso, ¿eh? Sí, sí. Acá está, no, pero pará, vos lo vas a tener que estudiar. Sí, ya lo estoy estudiando. Ya lo estás estudiando, te querés matar. Sí. Porque estás estudiando eso y los profesores siguen. Para mí hay que dar, estos tipos daban esto. Y lo explicás. Claro, así como se habla, por ejemplo, no sé, tal filósofo griego pensaba que la Tierra era plana o que todo derivaba del agua, el arjé, qué sé yo. Sí. Bueno, ya está, pasamos a otro tema. No sirve y vamos a lo más... Está obsoleto. Porque en términos de paradigma, esto se está yendo a la mierda, pero te lo digo. En términos de paradigma de Kuhn, paradigma terminado ese. ¿Por qué seguimos estudiando sobre paradigmas terminados? Claro. Porque hay algo ideológico ahí. Sí, es lo que te decía yo. Exacto, me molesta eso.
Me molesta que se siga estudiando algo que sabés que no tiene, que cuando hablas de la palabra naturaleza le decís a los pibes, chicos, busquen biología, la próxima vénganse, Ernest Mayr, busquen otra cosa y vengan y hablamos de eso. ¿Por qué les tengo que dar esto como si fuera cierto? Y la palabra naturaleza bastardeada como si fuera, no, es egoísta, es bueno, es malo. Que aparte, la palabra naturaleza con conceptos de la moral no va. Naturaleza y moral, no. ¿A qué te referís? Claro que la moral es cuestión, digamos, que sale solo del hombre, de la claro, cuestión cultural. Es por naturaleza egoísta. ¿Te parece? Es muy fuerte. Naturaleza. O sea, de ahí viene todo. O sea, de toda nuestra evolución, nosotros somos egoístas. Entonces viene el dilema del prisionero, de John Maynard Smith, que te dice que primero confías, después no. Entonces, primero, muchos confían una vez, pero después no. Entonces eso se equilibra. Y es una estrategia evolutivamente estable. Sí. Hay muchos estudios que vienen de la biología, muy posteriores a eso. Entonces, ¿a dónde voy? Que lo estudiamos, lo repetimos, vos lo vas a estudiar de nuevo, tenés 20 años menos que yo y lo estás estudiando. Sí. Digo, yo pensé que 20 años después no había que estudiar eso. Y los que están mirando esto lo van a mirar y van a decir, pero está mal esto. No le digas a la persona que está mal porque desaprobás, porque tiene la autoridad. Entonces no, claro, sí. Pero digo, basta con eso. Hay tanto nuevo y tan bueno, ¿no? Para incluir. Claro. Pará, te estaba diciendo, etología es uno. Algunos autores dicen que la etología hoy es la ecología del comportamiento, la moderna etología. La ecología del comportamiento, ¿de qué habla? Fundamentalmente de la interacción. El concepto de ecología que ha sido homogenizado por las organizaciones ambientalistas. Claro, con ecologismo, ¿no? Es como globalización y globalismo. Exacto. La misma diferencia. Que muchos dicen, vas a ver discusiones de globalización y globalismo que muchos tratan de corregir, no es lo mismo. Sí, obvio. Ahora, ¿vos sabés la diferencia entre globalismo y globalización? Porque uno es un sistema ideológico y el otro es un proceso de deslocalización y económica. Esto es lo mismo, no es lo mismo ecología, que es un estudio real, exacto, que ecologismo, que es una ideología. Claro, lo que pasa es que el ecologismo impone la ecología. El ecologismo impone y hegemoniza el concepto de ecología. Entonces, para vos ecología, vos le preguntás a cualquiera en la calle, esto, digamos, cualquiera esté viendo, ¿qué es ecología? El impacto que tiene el hombre en el ambiente. La ecología es lo que hacemos con el ambiente. Bueno, en realidad, la ecología es primero la interacción intra e interespecífica y luego entre las especies y el medio. O sea que no es solamente lo que nosotros hacemos con el medio. Claro, no es unidireccional. Acá hay ecología. Esto es ecología del comportamiento. Acá hay displays faciales que te indican a vos que digo, está esto. Claro, sí, el lenguaje no verbal. Está todo esto es ecológico. Por eso, cuando vos analizás la ecología del comportamiento, ya no es solamente la observación, sino que posás lupas en la interacción en la especie. Sí. La ecología del comportamiento también puede ser cuando ves cómo se comportan dos perros, dos gatos, las vacas. Sí, lo que decías de los perros con la ceja que te ponen la cara triste. Es el resultado de una ecología. Por eso, la visión evolucionista de la comunicación no verbal en términos de lo que expresa el rostro, y la cuestión de expresión también es discutible, pero no vamos a entrar hasta ahí. Pero lo que digo es, hace hincapié en la interacción, no tanto en la idea de que existen emociones y toda esa historia. Claro, no los actores aislados o los factores del medio aislados, sino la interacción del sistema. Hay que verlo, y por eso lo que te decía hoy, cuando dicen, pero la biología no incluyó lo cultural. Siempre que está en el medio está lo cultural. Siempre está lo cultural en el análisis biológico. ¿Cómo no va a estar? Es decir, vos nacés, sos de una manera, sos un genotipo. Ahora, el fenotipo se determina por el genotipo y el ambiente. O sea, vos vas a terminar haciendo otra cosa. Vos naciste de una manera y tu hermano también. Ahora, vos quizás por cómo la pasaste, no se te cae tanto el pelo, no sé, te pasan un montón de cosas. Sí, bueno, sobre eso, sabés que otro tema que se habla mucho de la cuestión de la mandíbula, ¿viste? Que hay estudios, digamos, de una misma familia donde uno tiene la mandíbula angosta, otro la mandíbula ancha, ¿no? Sí. Y bueno, genéticamente muy parecidos. Sí. ¿Qué cambia entonces? Bueno, cuestión de alimentación. Alimentación, masticación. Claro, con esto que decíamos, ¿no? De la dieta paleolítica te hace, digamos, te prepara de manera ósea, y la otra, por eso, digamos, tenemos ahora todos los dientes torcidos. Por eso los ingleses que comen poroto con no sé qué, tienen todos los dientes picados, hechos mierda. Bueno, por una cuestión ambiental, no por una cuestión biológica. Exacto. Entonces, por eso vos me decís... Hay claro, como una interacción entre ambas cosas siempre. Lo que pasa es que hubo una guerra tan fuerte contra la biología que los conceptos más básicos hay que explicarlos.
Claro, sí. No, pero es imposible. Por eso digo, vamos a analizar lo de los campos en los que se dividen las disciplinas. Y después de ahí empezamos a analizar concepto por concepto. Ahora, si vos me decís, ¿y eso con qué tiene que ver? Con la etología humana, con la ecología del comportamiento, con la sociobiología, te digo, nada se puede pensar así. Claro. De la misma manera, las ciencias sociales tienen que ver con la biología, con la química, con la física. O sea, nada se puede pensar, no, esto lo analizo desde... Por eso si yo voy a escribir algo sobre el poder, un ensayo sobre el poder, ensayo de interpretación sociobiológica, está mal, porque va a tener mucho de etología humana, y la etología humana la construye teóricamente Eibesfeld. Es Irenaeus Eibel Eibesfeld, II. Para nosotros es E-E, Eibesfeld. El tipo critica en una parte la sociobiología porque él fundamentalmente se preocupa, por ejemplo, por la selección grupal, por cuestiones más relacionadas con el comportamiento social, en términos de análisis de la comunicación no verbal, etc. Entonces, el tipo a las bases biológicas del comportamiento social animal no entra como que esa es la definición de sociobiología. El tipo se va por otro lado. ¿Entendés? Ok. A vos medio que te dejé, te desconecté. Pero pará, son distintas disciplinas, pero cuando vos abordás un tema, agarrás todo. Ok. O sea, no podés analizarlo. Claro, sí, imposible. Psicología evolucionista y es sociobiología, dicho políticamente correcto. Bien. Le agregás, bueno, hay autores que son psicólogos evolucionistas. Bueno, tráemelo. Yo sé, Tubi, Cosmi. Claro, puede haber como una mayor injerencia o como ponerle más peso a alguna u otra cosa. Ese puede hacer la diferencia de enfoque, pero nunca podés ignorar por completo un aspecto. Bueno, la comunicación no verbal. Yo iba a los programas y hablaba, viste, imagínate, de la ultraperiferia de la comunicación no verbal. Se ponía a hablar de los displays faciales, por qué nos comunicamos esto. En el programa te dicen, andate, flaco. La comunicación no verbal generalmente está más atado a la etología humana, a Eibesfeld, a ese tipo, o a la ecología del comportamiento, y menos, vas a encontrar menos trabajado sobre eso en la sociobiología. Ok. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ¿querés un libro? Desmond Morris es un etólogo. Sí. Y Desmond Morris tiene varios libros sobre comunicación. Cuando me dicen, bueno, ¿qué tengo que leer de comunicación no verbal? Y anda por Desmond Morris. El flaco que más sabe de comunicación no verbal en Argentina, ahora está en la Universidad de California en Santa Bárbara, que es Alan Crowley. El flaco, en realidad, desde la psicología, analiza la comunicación no verbal y seguramente la próxima que lo cruce me va a empezar a hablar más de etología. Digo, porque te vas saliendo de la disciplina y terminás en otro lugar. Claro, sí. Yo le dije una vez, para mí es una unidad de análisis del comportamiento animal humano la comunicación no verbal. No tiene independencia académica. No, claro, es una parte más de esa cuestión animal. Sí, tiene para estudiar. Sí, das un posgrado solamente de comunicación no verbal, si querés. El argentino que habían cancelado, me dijiste. Leonardo Orlando. Leonardo Orlando. Un poco, quería que ahondes un poco en eso, que creo que es lo que más me interesa de esta perspectiva, ¿no? La cuestión de cómo, bueno, la misma idea, ¿no? De cómo la sociología está ignorando cuestiones biológicas ahora, en gran parte por una contaminación ideológica de lo que es el estudio de la sociología. Bueno, respecto a esta cuestión, ¿no? Del feminismo, de cómo está distorsionando la realidad de cómo es, digamos, la relación entre macho y hembra, ¿no? Sí. Por ejemplo, están los aliados feministas, que son hombres feminizados. También hay una cuestión de masculinización de la mujer, Sí. de la cual no se habla tanto, pero está. Sí. Sobre todo también en la diacrítica, es decir, en el arreglo personal, la mujer está cada vez más masculinizada y el hombre cada vez menos. Se está dando como un entrecruzamiento muy fuerte entre los parámetros de belleza estética de las redes sociales para el hombre, que tiene que ver, por ejemplo, con la depilación, con un montón con estar flaco, Sí. con todas cuestiones. Algo que noté yo, que mucha de la gente que se considera atractiva, actualmente, no sé, gente como... Hay un actor que se llama Timothy no sé cuánto, Harry Styles, que son todos andróginos. Claro. O sea, está como... Sí, me gustaría saber si realmente para las mujeres, si vos haces una encuesta, ese tipo de hombres son los más atractivos. Ok. O el mercado te está vendiendo eso. Porque no te olvides que Daddy Yankee no, lo banco Daddy Yankee. Este otro que hace guau, que me he tarado. Son todos... No, ese que hace guau, no me acuerdo el nombre. Bad Bunny. Bad Bunny. Sí. Ese
Eso. Sí, idiota. No me sale. O sea, ayuda idiota mental. Sí, sí. Ese tipo impuso un poco. Y ahí ves, viste lo que te decía hoy, que lo cultural empieza a trabajar. Sí. Hay como una... También, perdón, yo no creo que con esto que digo, ¿no? Ideológico, pero también hay cuestiones, por ejemplo, bueno, en el capítulo pasado hablábamos del tema de bueno, alimentación, etcétera, de que tenés un montón de agentes como el bifenol A, los microplásticos, todo eso que afectan, digamos, funcionan como disruptores hormonales y por eso los hombres actuales tienen mucha menos testosterona de lo que debería ser naturalmente. Es la generación, tu generación es la generación que más porno mira, que el porno ya existe hace mucho. Pues la vez pasada me dijo, y que menos sexo tiene. Sí, eso lo hablamos también. Yo en el barrio iba al descampado, y vos cuando ibas a boludear, que ibas a las vías a jugar y estaba el descampado, todo encontrabas revistas porno en los descampados. Y ahí iban los pibes, evidentemente, a autocomplacerse. Claro. O sea que la porno existió siempre en revistas, hace 50, 60 años que se Pero no al mismo nivel, no tan invasivo. No tan invasivo. Hoy vas de entradas, entran todos. Es lo más consumido por el hombre y menos sexo. Entonces, y además es la primera generación que tiene menos coeficiente intelectual que la de sus padres. Mirá. ¿Qué eso? Yo igual discuto el tema del coeficiente intelectual, pues estuve viendo los estudios, pues las habilidades cognitivas primarias no son como las habilidades cognitivas secundarias. Y, digamos, ¿Cuál sería la diferencia? una cosa es comunicarse y diferenciar cantidades, que son habilidades cognitivas primarias que nos permiten sobrevivir y reproducirnos. Una cucaracha, por ejemplo, en términos evolutivos más que nosotros. Si no, una hormiga también. Okay. No es que somos mejores porque mandamos un cohete a la luna. Digo, no, son mejor si te reproducís más y sobrevivís. Casi te adaptás mejor. Sí, no es el más fuerte, ¿viste? Sí, la supervivencia del más fuerte no es así. Eso es muy de fascista y de nazis. Eso el más fuerte es de nazis. Claro. No existe eso, en biología no existe eso. Por eso esas deformaciones... Sí, si fuera por el más fuerte, nosotros estaríamos en el piso de la pirámide. Olvídate. Entonces, ¿cómo armamos? No tenemos garra, tenemos unos colmillos de mierda cada que no vez más sirven para chiquitito. nada. Ahora, ¿por qué el colmillo se va reduciendo? Porque no somos iguales al Pithecanthropus erectus, por decirte uno. Claro. Bueno, ¿a qué voy? Empezamos a usar las manos, utilizamos algún arma contundente, ¿no? Sí, Y va evolucionando piedras. un hacha, piedra, todo, se van reduciendo nuestros caninos. Claro. Es algo lógico. Entonces, cuando nosotros pensamos la evolución y lo que decías vos recién, la tenemos que pensar como articulando todo eso. Si vos, lo que decías de las mujeres, macho, hembra, la empezás a enseñar como que son iguales, tenés que cambiar el sistema legal en última instancia, porque hay un montón de leyes que favorecen a la hembra, a la mujer, en el sistema legal. De hecho, si un tipo le pega a una mujer en la calle, el otro día vi una que lo mataron a golpe a uno cuando empujó a una mina, no sé si lo viste, le pegaron entre 3. No. ¿Por qué? Pero... Porque lo consideran el sexo débil. Error decir sexo débil, pero en términos de musculación, ¿me entendés? Porque no son débiles en no términos es un error, digamos, a nivel físico. En términos de violencia y de posibilidad de terminar con la vida de otros, sí. Claro. Porque tienen 30% menos de fuerza, entre un 7 y 10% menos de altura, tienen la mitad de la masa muscular, casi la mitad de la masa muscular. Claro, está distribuida distinta, menos las masa caderas, en los menos brazos. masa en los brazos, un montón de características que por eso recomiendo ahí a Desmond Morris. Okay. Ahí recomiendo La mujer desnuda y el hombre desnudo de Desmond Morris. Porque vos vas a ir y lo vas a encontrar el tipo, y aparte el tipo analiza el pelo, la nariz, los ojos, los pechos, todo. Entonces, tenemos determinadas características que ella no tiene. Los brazos, dice qué porcentaje de musculatura tenés en los brazos. El tipo lo agarra y los te analiza como en un zoológico. Dice, no, Sí. mirá este bicho, aquí hay una hembra y aquí hay un macho. Somos distintos. Aparte por la característica cinegética nuestra, que nosotros cazábamos de una manera, necesitábamos otras características que la hembra necesitaba. El macho y la hembra son distintos. Y lo que decía de Desmond Morris es, él escribe 2 libros, uno, La mujer desnuda y El hombre desnudo. En ellos analiza desde el pelo hasta los brazos, la musculatura, la fuerza, la diferencia de estatura, todas las características que hacen. Y como el tipo es un biólogo que analiza desde la evolución todas esas características, va diciendo por qué. Y en otro libro analiza el deporte, por qué nosotros nos gusta tanto el delantero. A las mujeres por qué observan tanto al delantero Claro. y no al defensor. Porque es el que ataca, es el que logra la presa.
Es decir, Bueno, viste que cuando se clasifican los deportes se habla de, por ejemplo, el fútbol, el rugby, son deportes de invasión. O sea, es exacto. una manada invadiendo a otra, es literalmente eso. ¿Y qué genera eso en el hombre? Genera la pasión más grande. O sea, vos te das cuenta que tiene que ver. Sí, la barra brava es algo ultra primitivo. La barra brava. Las hinchadas, todo. No, en etología le digo al profesor, vamos a ver algo de etología humana. Y me dice, vamos a ver la barra brava, claro. Es lo más. Están los tipos cazando, invadiendo, tratando de y los demás. Es algo. ¿Cómo vas a sacar la biología de los análisis de las ciencias sociales? Es imposible. Hay un documental que hizo un español acá en Argentina sobre las barra brava, me acuerdo. Y había uno que aparecía con 2 cuchillos, era de un barra de excursionistas, creo. Y decía la voz en off, una semana después de esta entrevista lo mataron por una puja de poder. Pero sí, en la barra brava está clarísima esa cuestión primitiva. Totalmente. Bueno, en el deporte todo esto. Y aparte, si no tenés, no sé, deporte de invasión, como es esta cuestión, viste, grupal de la manada contra otra, tenés pues los deportes de pelea, que también es algo ultra primitivo. Totalmente. Es como nuestra forma de digamos, saciar esas necesidades animales de violencia sin romperle la cabeza efectivamente a otra persona. Los displays faciales existen porque yo tengo que advertirle a alguien algo y el otro tiene que decirme, me tiene que dar un display facial de retracción, como diciendo yo no estoy dispuesto a pelear con vos. Este concepto que es de Conrad Lorenz, un libro interesante, La agresión, el pretendido mal, que él analiza la agresión desde un lugar, lo mata Freud, mata a todos, digamos, Conrad Lorenz es. Cuando dice dominio y sumisión o subordinación, trabajan sobre algunos conceptos básicos. Vos te exhibís, amenazás, atacás. Vos apaciguás, te sometés, huís. Okay. En esos 3 conceptos de cada lado puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que alguien te amenace y vos lo amenaces. O sea, trabajás sobre el dominio. Que alguien te amenace y vos le pegues. Yo te puedo decir, ¿qué te pasa que no me gusta esta entrevista? Y vos venís y me la ponés acá. Claro. Amenaza, ataque. Claro, estaría bueno hacer un análisis de ese punto. No, ya está ordinario. La pelea Mauro Viale contra Mauricio Golfar contra Alberto Samid. Pero es que todo lo que analizás va en esas variantes. Sí. Porque vos me podés amenazar y yo decirte, no, disculpa, apacigüé. No, pará. Por ahí el neocórtex te dijo, no seas boludo, no aumentes la apuesta. Obvio, pero yo puedo reaccionar con mucho menos neocórtex que sistema límbico. Y a lo loco te partí con algo en la cabeza. Ahora, ¿por qué que hay algo que es a lo que viene y la psicología evolucionista se está especializando mucho en eso? ¿A qué edad se puede juzgar a la gente? Por ejemplo, vos no tenés desarrollado el neocórtex como yo, todavía. Que a los 25 años se Claro, termina. después de los 25 a los 30, pero a los 25 más o menos. Vos, de hecho, vos vas a manejar más rápido que yo. Una comparación directa, cómo manejamos en la calle, es más probable que vos manejes más rápido. Claro. Es más probable, hay muchos comportamientos que de alguna manera deberían trabajar sobre la reducción de la pena. Y mirá qué loco esto, que dicen, pero Russo debe ser un mano dura. Si lo analizás biológicamente, agarrar a un pibe de 14 y caerle con la misma pena que a un tipo de 30, no sé si está bien. Y muchos jueces en Estados Unidos, no porque sean garantistas, sino porque estudiaron el cerebro, lo ven de otra manera. Claro. Es complicado. Sí, es una cuestión lógica porque no es lo mismo matar a alguien porque te lo dice el sistema límbico que el neocórtex. Exacto. Digamos, a nivel moral es distinto. Exacto, es muy complicado cuando te metes en estos temas porque la ideología no tiene un carajo que ver. Y yo puedo defender a un pibe que hizo un desastre y después no tiene nada que ver la ideología. También sería lógico, digamos, ir en la dirección contraria, viste, como se baja no solo la edad de imputabilidad, sino la edad en la que se vota. Viste, primero a los 21, Exacto. Los 18, los 16. Exacto. Tendríamos que ir en la dirección contraria, de hecho. Lo lógico sería ir en la contraria. Lo lógico sería que yo no vote, Exacto. hasta los 25 años no votes. Exacto. Sería lo Pero que supuestamente tendría más sentido. ahí, digamos, lo que te podrían decir es menos emocional, tenés tiempo de pensarlo. Ahora, ¿con qué lo pensás?
Claro. Tenés tiempo para pensarlo, pero tenés menos neuronas y menos conexiones neuronales de determinada área del cerebro para pensar eso. Sí, sí. ¿Qué quiero decir? Es una locura y por eso la gente no piensa por afuera de los baldes. Los baldes es mayor, es menor. Hubo una violación, era menor de edad, vas preso 100 años. ¿Qué edad tenía? 16. Estaba desarrollada de los 12. Era menor de edad para el sistema legal, no era una niña. Okay. ¿Qué está diciendo? ¿Está legitimando la violación? Estoy diciendo que no es lo mismo. O sea, es mucho más agravante a un prepuber. Exacto. Que la violación de un niño, la biología no la puede explicar. Bala. O sea, tiro y a la bolsa. Bala. No, ya sé que suena horrible, pero quiero decir, no hay forma. Claro, porque obviamente a nivel moral, cualquier tipo de violación es despreciable. Por ¿no? supuesto. Pero la moral, digamos, yo trato, vos sabés que en esto yo analizo y niños. No, sí, perdón, con esto me decís de la moral. Por ejemplo, bueno, para la facultad tuve que leer Aristóteles, ¿no? Que habla de, viste, como tiene esta idea del animal político, etcétera. Bueno, sí. Así no se llama tu libro. Momento chivo. Sí, animales políticos. Animales políticos. Sí. Bueno, y él justifica cosas como la esclavitud se da naturalmente. Bueno, él decía, los griegos somos superiores al resto de salvajes, a los bárbaros. Pero, digamos, creo el tema moral, que viene un poco con la cuestión cultural o cosas que son exclusivas de los animales humanos, es digamos, que algo, digamos, no confundir el ser con el deber ser. O sea, está bien, nosotros, violencia, etcétera, pero bueno, la cuestión moral, digamos, no debería dejar de ser el deber ser. O sea, que algo esté dado biológicamente, obviamente, como decimos, nunca nos podemos separar de eso, pero digamos, que en un estado de naturaleza, ya sé que no está bien el término. No, está bien. Salimos, matamos, violamos, bueno, no significa que en un estado de civilización deberíamos manejarnos de esa forma. Totalmente. Justamente el humano, digamos, parte de esa naturaleza humana está el neocórtex, no es solo sistema límbico. Totalmente. Somos el animal con el neocórtex más desarrollado, por eso somos los que tienen una razón más superior. Y Augusto, ¿por qué llegamos a tener sistema legal? Viste, cuando yo escucho los anarquistas, de cualquier signo, anarcocapitalista, anarquistas, quieren volver para atrás, ¿no? Okay. Yo digo, ¿por qué llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a tener un semáforo? Pues podríamos no tenerlo, ¿o no? Sí. Y eso es la acción de la cultura. Es decir, no, pará, están matándose en las esquinas, conducen rápido. Capaz que había muchos pibes que conducían muy rápido. No sabían que el pibe conduce más rápido. Claro. Porque hay estudios sobre a qué velocidad se conduce a determinadas edades. Yo conduzco cada vez más despacio. Yo de pendejo era un enfermo mental. Un enfermo como manejaba. Mi hijo decía, te vi pasaste por la avenida Colonia, vas a 200, no sé. Y hoy voy, me tocan bocina. Entonces, ¿a qué voy? Se llevó por la cultura, entonces siempre hay una... ¿Me explico? Siempre. Sí, sí. No es un determinismo biológico, no es un determinismo cultural, siempre se piensa con las dos cosas a la vez. Es imposible que no sea así. Sí, la verdad está en algún punto medio en el medio. Y no excluir ninguna de las dos. En mi caso no me podrían juzgar nunca como que excluyo una porque vengo de las ciencias sociales. Claro. Ya está, tenés esa suerte. A los biólogos le dicen, ese son biólogos. Yo vengo de las ciencias sociales. Pienso hacer un doctorado vinculado a la ciencia biomédica o a la antropología biológica. Digo, pero como vengo de ahí, ¿cómo no voy a pensar eso? Ya vengo, claro. En mi cabeza ya está eso. Claro, ya está el paradigma cultural, ya, no lo ignorás. Ya está. Pienso siempre primero desde ahí, por más que yo quiera, ya está lo cultural. ¿Cómo vos lo vas a tener? Sí. Es imposible que vos no lo tengas. Vos te estás formando en un momento, sos una esponja con concepto de las ciencias sociales. Boom, boom, boom. Entonces te sale, fíjate, estado de naturaleza, ya está en tu cabeza. En lo que se denomina memoria a largo plazo declarativa explícita de tipo semántica. Tenés la episódica y la semántica. Yo me acuerdo libros enteros y no me acuerdo qué comí ayer. Claro. Cómo estaba vestido vos cuando me vayas acá. Entonces, eso ya está en nuestro cerebro. Y el saber ocupa lugar. No sé cuántos gigabytes son. Creo que son 3.000 horas de video. O sea, todo ocupa lugar. Todo ocupa lugar. Cuando, viste que la gente con Alzheimer recuerda cuando era chico. Sí, tiene como momentos de lucidez. Pero claro, después va perdiendo la otra posibilidad. Es fascinante neurobiológicamente. Decía, esas cuestiones siempre tienen que ver con esto límbico, ¿viste? Como lo límbico suele ser más fuerte, como que cosas con carga emocional. Sí, está ahí.
Que ese cerebro medio es la teoría del cerebro triuno. Del cerebro triuno, sí, el que está el reptiliano. Exacto. Que yo te hago así, vos tenés un reflejo. Tengo un reflejo, es automático que, de hecho, el cerebelo controla directamente cómo andar en bicicleta. Bueno, estás pensando cómo andar en bicicleta. Claro. Pero es eso, el triuno, creo que es reptiliano, límbico y neocórtex. Sí, ¿no? sería reptiliano mamífero humano, para decirlo. Claro, es Digamos, una buena forma. O neomamífero, el córtex es el cerebro superior, cerebro medio, cerebro inferior. Claro. Depende. Pero haciendo cada uno de lo más primitivo Exacto, a lo más complejo. Evolutivamente se analiza así, de alguna manera. No sé si está bien, porque Joseph Ledoux en el cerebro emocional critica la teoría del cerebro triuno. Es un buen libro. Sí, pero es una teoría, ¿no? Sí, pero ayuda. Lo que digo, ninguna teoría es perfecta. No, claro, ayuda a comprenderla. Yo no analizo las cosas, digamos, eso no, el tipo, ¿qué es esto? Eso porque tuvimos que sistematizar conocimiento. Vos el día de mañana vas a ser un chabón que, licenciado en Relaciones Internacionales, vas a hacer un posgrado en etología humana en París, y después, ¿y qué sos? Y no sé, el flaco analiza desde un lugar, está loco. Sí, sí. O sea, ¿por qué tenés que ser algo? Dice, ¿qué estudiaste? Y me rompe la bola, nada, no estudié nada. No importa eso. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, ya nos están rajando por el tiempo, así que... Juancito, nos echó Juancito. Por hoy damos finalizado el programa, así que bueno, nos vemos en la próxima tertulia.